Bueno, hermano Jorge. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Hechos, capítulo 26 al 40. Hechos. Mateo. Vamos, repitamos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie para una mayor reverencia a la palabra del Señor. Quiero pedirles un enorme favor. Si no es mucho pedir, disfrute el sermón. Póngale atención. Póngale atención. Póngale atención. Y ya están de pie. Si ya están cansados de estar parados en la Santa Cena. Bueno, pero bueno, de pie. Amén. 8, 26 al 40. Mi hermano Jorge lee el 26, usted el 27, todos una. Pero piense lo que va leyendo. Amén. El título de la predicación: la salvación es para todos. ¿Qué dice, iglesia? La salvación es para todos. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Felipe y el etíope. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo transquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Todos. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Padre bendito Dios, bendice tu palabra, bendícela. Da a esta iglesia un corazón abierto, una mente dispuesta a percibir. ¿Qué quieres tú enseñarnos? ¿Qué quieres tú que sepamos de tu palabra? En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Cuál capítulo leímos? ¿Qué parte del capítulo leímos? Bien, el capítulo 8 de los Hechos.
Y hay un título allí de lo que leímos que es Felipe y el etíope. ¿Qué está pasando en el capítulo 8 de los Hechos? Usted puede leer el capítulo al principio y se va a encontrar que en Jerusalén se había desatado una persecución terrible para los cristianos. Después de la muerte de Esteban, Pablo se había ensañado contra los cristianos y los perseguía. Recuerde usted que Pablo, su conversión sucede en el capítulo 9. En el 8 anda detrás de los cristianos persiguiéndolos terriblemente. Pero ¿qué sucede? Como Pablo anda detrás de ellos, sucede que los judíos se dispersaron. Unos salieron para un lado, otros salieron para otro, lo que se conoce en la Biblia y en lenguaje común, ¿cómo se llama? Como la diáspora. Diga diáspora. Salieron para Asia, otros salieron para diversos lugares. Los judíos se extendieron, se fueron. Tenían miedo, a excepción de los apóstoles que se quedaron ahí. Pero había una convulsión terrible, religiosa, política en Jerusalén, tremenda. Ahora, ¿quién era Felipe? ¿Por qué Felipe? Hay dos personajes aquí a los que vamos a tratar la manera de meterle el diente con ganas, a ellos dos. ¿Quién era Felipe? Felipe era un diácono. Diga conmigo, diácono. Felipe no era un apóstol. Era un diácono. Recuerde que si usted retrocede un poco, en el capítulo 6 de los Hechos, los griegos se quejaron un día de que sus mujeres, sus viudas, no estaban siendo atendidas. Y entonces se les ocurrió buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que atendieran ese ministerio. Porque ¿qué significa la palabra diáconos? Servir la mesa. Servidores de las mesas. Así claramente. Igual que lo que hacemos aquí. Y entonces, ahí está. Felipe era uno de ellos. ¿Se acuerda usted que escogieron a 7 de ellos? No recuerdo los nombres bien, pero uno de ellos era Esteban, el que murió. El otro era Felipe, el otro Nicanor, Prócuro y otros ahí. 7 en total. Felipe no era un apóstol, era un diácono. Pero era un diácono que Dios, ahí están ustedes, que Dios le tocó el corazón profundamente. Que el Espíritu Santo lo llenó. Y si lo llenó de poder. Felipe sin duda alguna fue uno de los que estuvo allá en el capítulo 2 que yo prediqué la semana pasada, donde el Espíritu Santo descendió ese día sobre 120 que estaban ahí asistiendo. Felipe fue uno de los que, el punto que yo prediqué allí, el segundo principio era el Espíritu Santo es un poder que necesita ser desatado. Usted y yo, de todos los que estamos aquí, tenemos ese poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitamos? Suéltelo, desátelo. Y Felipe lo había soltado. ¿Y qué sucedió con Felipe? Felipe hizo algo maravilloso. Felipe hizo algo lindo. Él le dio cumplimiento a las palabras de Jesús que dijo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y sabe qué dio cumplimiento también? Y me seréis ¿qué? Testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Felipe fue un hombre impresionante, del que todos nosotros tenemos que agarrar un pedacito para que el cristianismo sea lo que Dios quiere que sea, un cristianismo que se extienda al corazón de un pueblo. Y mire, este hombre
hizo algo increíble. ¿Sabe qué hizo? Se fue al lugar donde menos se imaginaron que podía ir un diácono. Se fue a Samaria. Se fue a Samaria. ¿Y Samaria qué era? Era una ciudad enemiga de los judíos. Había enemistad entre Samaria y él se fue a meter y dice que gran cantidad de personas escuchaban y veían sus milagros y veían todo eso. Hasta un brujo que estaba ahí, de donde proviene el San Simón, escuchaba la palabra de él. Escuchaba. Y mire qué bonito, ¿verdad? Llegó la noticia a Jerusalén de que en Samaria la palabra estaba floreciendo, estaba bien lindo y toda esa cosa. Y ahí iba Pedro con Juan, ¿verdad? Cuando ya el camino había sido abierto. No fueron antes, no. Felipe, el diácono, el que no tenía una preparación de apóstol, no había sido ungido como apóstol, ese se encaminó para allí. ¿Qué te queda a ti? ¿Qué crees tú que tienes menos que cualquier persona, que cualquier apóstol, que cualquier diácono? A ti y a mí no nos hace falta nada. ¿Sabe por qué? Porque lo tenemos todo, porque nosotros hemos recibido ese poder del Espíritu Santo. Lo recibimos cuando un día aceptamos a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Lo tenemos. Suéltelo. Suéltelo. Felipe soltó ese poder. Dijo, yo voy a Samaria. Voy a Samaria. Y claro, cuando llegaron Pedro y Juan, encontraron que había una multitud de gente convertida, que Felipe los había trabajado ya. Pero ¿qué sucede? Qué lindo, ¿verdad? Porque estando Felipe en Samaria, y con un gran fruto colectivo, el Espíritu Santo le dice, un ángel le habló a Felipe y le dice, ve, levántate. Levanta. Pero dice, Señor, pero si yo aquí estoy haciendo obras y aquí se están convirtiendo muchos. Ve a donde yo te digo que tienes que ir. Ve a donde yo te digo que tienes que ir. Ese es Felipe, un diácono. ¿Y quién es el otro personaje de nuestra historia? Un etíope eunuco. Diga eunuco. Hermanos, ahí fuerte alguien que diga, ¿qué es un eunuco? Un hombre castrado, un hombre que le han quitado su miembro viril. Ese es el otro personaje de nuestra historia. Ese es el personaje de nuestra historia. ¿Y qué le dice? Ve, levántate, ve. Qué maravilloso es, me estoy anticipando un poquito, pero qué maravilloso es que Felipe no dijo, no, yo no voy. Yo no voy. ¿Por qué voy a ir? Si aquí en Samaria estoy convirtiendo bastantes samaritanos al cristianismo, ¿por qué? Una de las cosas maravillosas que Dios siempre dice que a los que aman a Dios, ¿les ayudan a qué? ¿Sabe qué? Pablo sin querer estaba haciendo una obra buena para el cristianismo. Pablo estaba maltratando al cristianismo, los estaba maltratando, sin darse cuenta que esa diáspora iba a producir frutos de propagación del cristianismo. No se daba cuenta eso, no se daba cuenta que ese gran problema que los judíos enfrentaron iba a traer consecuencias maravillosas al cristianismo, una extensión del cristianismo en Asia, África, en Europa, en todas partes. Tú no te das cuenta a veces que el problema que te estás atravesando, que te puede pasar, es para que tú prediques la palabra de Dios y testifiques la grandeza de Dios en tu vida. Claro que sí. Tú te estás atravesando un problema ahorita que crees que no vas a salir de ahí,
tarde o temprano vas a decir: mi Dios, mi Cristo, el Espíritu Santo es grande y me sacó en el momento que yo menos pensaba. Allí va a estar tu poder. Qué maravilloso es eso. Pero uno al principio se queja y patalea y chilla y todo eso. No, Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida. Dios está obrando maravillosamente en tu vida. Para que tú le des rienda suelta a ese poder que tienes. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un simple creyente. Tú no tienes solamente ese calificativo: yo soy cristiano. No, tú eres un hijo de Dios con poder. Con poder. Diga conmigo: con poder. Claro. Y si usted se acuerda, el domingo pasado el tercer principio que yo predicaba era que ese poder tiene que ser reconocido. El poder del Espíritu Santo tiene que ser reconocido. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? No soy yo, no es usted. Es el poder del Espíritu Santo el que actúa en nosotros. Eso es lo bello. Eso es lo maravilloso. Eso es lo lindo. Que tú no te vas a jactar: que yo hice esto. No, es el Espíritu Santo que nos está acompañando. Y vamos a comenzar nuestra predicación. Para terminarlo de rapidito, a la 1 nos vamos. Recuérdese, iglesia, la salvación es para todos. Vamos a leer 4 puntos del fundamento de esta predicación. El primero: la soberanía de Dios ayuda en la predicación. ¿Cómo dice? La soberanía de Dios ayuda en la predicación. Póngale atención, estamos hablando de predicar la palabra de Dios. Amén. Versículos 26 y 27, donde estamos. Todos. Veámoslo, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candés, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Quiero que entremos y que su mente y su corazón esté puesta en la predicación. Amén. Sí, iglesias. Sí, no es mucho pedir, iglesia. No se duerma entonces. Fíjense que Felipe está predicando en Samaria. Y un ángel del Señor dice que le dijo: levántate y ve camino que va de Gaza. Ve. Una cosa maravillosa. Felipe no dijo: ¿por qué tengo que ir allá? Aquí estoy trabajando, Señor. Yo he convertido muchos creyentes aquí. ¿Y por qué tengo que ir? No. Nos dice que levantándose se fue. ¿Y sabe usted que ese lugar de Jerusalén a Gaza, donde actualmente se libra esa batalla cruel ahorita en Israel, hay aproximadamente 30 kilómetros? Y tenía que caminarlos. No había bus, allí no pasaba la 140, nada. No había nada, no tenía un camello, no tenía nada, no tenía un burro, nada. A pura patita, a darle, y un camino desértico. Allí iba Felipe. Y dice que encontró un carruaje, donde iba ¿qué? Un eunuco. Y este eunuco dice que era un funcionario de la reina de Candace. Candace era un título como faraón, César o algo así que se daba. Este eunuco no era cualquier cosa. Este era un funcionario, era un ministro de economía de la reina de Etiopía. ¿Y qué? Había venido, ¿a qué dice la Biblia ahí? ¿A qué había venido? Había venido a adorar.
un eunuco, un castrado. Recuerde usted que esos hombres los castraban por los que eran los que cuidaban los harenes de los reyes, los que cuidaban los harenes, las mujeres. Entonces no podían porque no querían que las tocaran. Y este hombre había llegado a ser tan importante en ese reinado de la reina de Candace, tan importante. Era el ministro de Economía, el que manejaba el dinero. E iba leyendo. Pero fíjate qué bonito, mire. Él había venido ¿a qué? Y sabe qué tristeza es que ese hombre regresaba para Etiopía y no había podido adorar. No había podido adorar. Porque la ley dice claramente que ni el hombre que tenga los testículos magullados, ni los castrados, podrán entrar al templo a adorar a Dios. No podrán. No podían entrar. Ese hombre hizo un viaje, oiga bien, hizo un viaje. ¿Sabe de cuántos días más o menos para llegar de Etiopía a Jerusalén? ¿Más o menos cuánto usted? ¿Ah? ¿De 8 días? ¿Sabe cuánto duraba ese viaje de Etiopía a Jerusalén? 5 meses. 5 meses solo de venida y de ida otros 5 meses. Y ese hombre había viajado 5 meses para llegar a Jerusalén y adorar, y no le habían permitido adorar. Tú no puedes entrar aquí porque eres un castrado, eres un eunuco, y la ley dice que tú no puedes entrar al templo a adorar. Tú no puedes entrar al templo a adorar. Pregunto ahora, hermano, para que entremos en sintonía. ¿Podrá un eunuco ahora entrar a nuestro templo? ¡Gloria a Cristo! ¡Claro que puede! Y siempre regresaba otros 5 meses largo de viaje a su reino, a su país, sin haber podido adorar en el templo de Dios. Y quizás iba leyendo algún ejemplar del Nuevo Testamento. Dice que la Escritura dice que era a menos una de las Septuaginta, que es en griego. E iba leyendo en voz alta. No cualquiera leía la Biblia en esa época, y no cualquiera tenía un ejemplar de la Biblia. Se necesitaba mucho dinero. Y ese hombre tenía un ejemplar de la Biblia. E iba leyendo. ¿Y qué iba leyendo? El capítulo 53 de Isaías, donde está una fotocopia de la muerte de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Eso iba leyendo. Qué bonito es, porque iba leyendo a propósito. Dios le había mandado a que leyera ahí. Pero ¿qué sucedía? Leía pero no. Dígalo, leía pero no. No entendía. Que mire, y qué lindo, porque Felipe le dice, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cuál es la respuesta del eunuco? ¿Qué dice ahí? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe, que me explique? ¿Cómo quiere usted que su vecino, que su amigo, que su compañero entienda la palabra de Dios si usted no le explica? ¿Cómo quiere usted que la gente se convierta allá afuera si nosotros no le predicamos la palabra de Dios? ¿Cómo quiere usted que eso pase? ¿Cómo quiere usted que esta campaña de la familia tenga un resultado? Mire, yo anoche lloraba en mi cama pidiéndole al Señor por esa campaña. ¿Y sabe qué le pedí a mi Dios? Señor, toca el corazón de la iglesia para que le prediquen a su familia, a sus hijos, que vengan. Y qué lindo sería ver un templo lleno como antes se veía.
Teníamos reuniones de 150 miembros aquí, todos miembros de nuestra iglesia. Yo decía, Señor, toca el corazón de esa iglesia. Toca el corazón de esa iglesia. Usted que me está oyendo aquí, en su casa están 3, 4 miembros que podrían estar aquí con usted. ¿Cuántos seríamos? ¿Cuántos seríamos? ¿Cómo van a entender si no hay quien les predique? Si no hay quien les diga la verdad. Y ahí estaba ese hombre oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Quizá la leía en voz alta o había alguien que se la leía. Pero qué bello es eso. Ese hombre había viajado 5 meses y regresaba a su país vacío. Diga vacío. Sin nada. Nada de lo que él traía en mente hacer en su corazón había logrado. No había logrado nada, absolutamente nada. Regresaba tal como había venido. Así regresaba. Así regresaba. Y ese es el propósito de la Escritura, bien maravilloso. Y Felipe dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios me haya sacado de Samaria, donde había multitudes oyéndome, para mandarme a un solo hombre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Señor? Allá había miles oyéndome, centenares oyéndome, y aquí un hombre. Pero los propósitos de Dios son bellos. Tú no sabes que cuando le hablas a una persona, cuando hablas a una persona importante, esta persona va a servir para regar el evangelio a toda su familia, a toda su gente de trabajo, todos. Allí es. Decía un pastor una vez, cuando yo voy a un pueblo a poner una iglesia, al primero que voy a ganar a Cristo es al alcalde de la ciudad. Es el primero. ¿Porque es el más importante o porque es el que tiene más pisto? No, porque la gente ve en él a la persona como un líder y lo van a seguir los demás. ¿Qué pasó con este eunuco? Ya vamos a hablar después de eso. Hermano Jorge, número 2. ¿Vamos bien, hermanos? Hermanos, ¿están entendiendo la predicación? Vaya, amén. Número 2. La palabra de Dios ilumina la predicación. Lindo eso, lindo. 28 al 31, los versículos. Leámoslo, dice. La palabra de Dios ilumina la predicación. Vamos. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y que se sentara con él. Una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios, ¿sabe cuál es? Que usted no sabe cuántos miles de gentes están sedientos y hambrientos de la bendita palabra de Dios. Y que se hacen los duros, y que se hacen las duras, que se hacen los rogaditos, que se hacen los de esto. No. La palabra de Dios basta que se predique para abrir corazones, para abrir mentes. Isaías bien lindo dice, no sé si Isaías o Jeremías, me perdona si me equivoco, pero dice que la palabra de Dios es como un martillo que rompe la roca madura. Es un martillo. Así es. La palabra de Dios toca corazones y los cambia. La palabra de Dios dice que transforma corazones de piedra en corazones de carne, suavecitos, bonitos, bien lindos. Este hombre se acerca al carro y ve que está leyendo al profeta Isaías, al capítulo 53.
Está leyendo la escritura donde habla de Jesús crucificado, cómo fue maltratado, todo eso. Y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Y qué hizo el eunuco? Lo invitó a que subiera a su carro para que le explicara. Lo invitó. Ese hombre que yo le pregunto a usted y me pregunto, ¿cuántas paradas habrá hecho en todo su trayecto que hizo desde Jerusalén hasta Etiopía? Por eso no iba a parar. Pero ¿sabe por qué paró? Para escuchar la palabra de Dios. Y muchos de nosotros decimos, ¿y ese que va a querer escuchar, vos? Si ese es un borracho, es un drogadicto, si ese aquí que allá. Ese nombre, ¿cómo vas a creer? El pastor general contaba una historia bien bonita que le sucedió, no sé si en Sonsonate o en Santa Ana, no recuerdo muy bien. Pero en un parque, halló a un muchacho bien drogado. Y le dijo, ¿quieres oír la palabra de Dios? Sí, le dijo. Y se veía que estaba bien drogado. Y le habló el pastor. Y le dio un tratadito. Y le dijo, hoy en la tarde hay un culto en la iglesia tal. Te espero que llegues. Y todos los que estaban a la par del pastor diciendo, pastor, ¿cómo va a creer que va a llegar si este anda bien loco? Diga loco. Estaba bien sumado. ¿Cómo va a creer, pastor, que va a llegar? Y él no dijo nada. A las 4 de la tarde era el culto en esa iglesia. Y a las 4 de la tarde iba entrando aquel joven, todavía con señales de su malestar. Y el pastor lo vio. Y se bajó, dice, de donde estaba y lo fue a saludar. Que me agrada que hayas venido. Y de seguro la gente de ahí ya lo conocía y todo porque no le hacían buena cara. Lo vieron en la iglesia mal, lo vieron mal. Era un drogadicto conocido y a saber qué otras cosas más. Y ese hombre, ese día llorando, aceptó al Señor como su Salvador personal en la tarde. ¿Y sabe qué? 5 años después, estaba siendo, oiga bien, el pastor auxiliar de esa iglesia. Se había graduado en 4 años de pastor, pero una forma linda. Y 5 años después de eso, él era el pastor, ¿cómo se llama el pastor? Asociado, el pastor asociado de la iglesia. Inteligente. El Espíritu Santo llegó a él y el Espíritu Santo hizo que desatara ese poder que había en él. Nosotros a veces consideramos que hay mucha gente que tiene sus defectos, que tiene sus problemas y que no merece que le hablemos de Cristo. Porque es borracho, porque es drogadicto, porque es prostituta, porque es homosexual, porque es todo eso. No. Ese hombre era de lo que menos aceptaba la ley de los judíos, un castrado. Pero estaba hambriento. Sube aquí, sube conmigo, ve, explícame, ven, explícame. Usted no sabe cuánta gente llora todos los días por sus problemas, cuánta gente llora por sus necesidades. Usted no sabe cuánta gente llora por la ausencia de sus familiares. Usted no sabe cuánta gente llora por no tener lo suficiente para poder solventar una situación económica. Usted no sabe cuántas madres lloran por no poder comprarle a sus hijos un par de zapatos.
Es necesario que todos nosotros como iglesia ya no pensemos solo en nosotros mismos. Es necesario que todos nosotros pensemos en todas las personas, en los demás, en los que están fuera de nosotros. Amén. Es necesario eso. ¿Y eso que te lo da? La palabra de Dios. La palabra de Dios te ilumina. La palabra de Dios. No habrá cosa más bella en tu cabecita, en tu corazón, que la palabra de Dios. Esa te abre un abanico de ideas precioso. La palabra de Dios te abre un abanico de pensamientos lindos. Tú no sabes ni de dónde sale ideas. Tú no sabes de dónde le dijiste a aquella persona todo lo que le dijiste. La palabra de Dios ilumina. Ilumina, diga ilumina. Claro, te da claridad. Sabe lo que estás diciendo, sabe lo que estás haciendo, sabe para dónde vas. ¿Sabe qué es lo que tú quieres? Conoce tus propósitos, conoce tus metas, tus objetivos, porque la palabra de Dios es clara contigo. Te ha dicho esto y esto es lo que yo quiero de ti. Es lindísimo. Hermano Jorge, número 3 para poder. El tercer fundamento de la predicación, el mensaje de la predicación, Cristo salva. El mensaje de la predicación, Cristo salva. Cristo salva. No hay otro mensaje. Veamos los versículos del 32 al 35. Amén. Con devoción. Vamos, dice leamos la palabra. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra suya. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Diga conmigo lo que nos interesa. Le anunció el evangelio de Jesús. Ahí está la clave. La predicación es la salvación por medio de Cristo. No hay otra cosa. Nosotros no tenemos que predicar otra cosa más que eso. Cristo salva. Diga conmigo, Cristo salva. Otra vez, Cristo salva. Eso es lo que hay que predicar. Felipe, a partir de capítulo 53 de Isaías, comenzó a explicarle a el eunuco la salvación, quién era Cristo, cómo había venido, cómo murió, qué hizo por nosotros. Eso es lo que ese hombre había llegado a buscar a Jerusalén. Amén, iglesia. Mire, escuche, eso es lo que ese hombre había llegado a buscar a Jerusalén. Y regresaba sin eso, regresaba vacío. Él no llevaba nada de eso. Pero Dios lo vio en el camino al salir de Jerusalén y le dijo a Felipe: tenés una tarea lindísima. Vas a ir a predicarle a ese eunuco. Vas a ir a predicarle de Cristo Jesús. Vas a irle a predicar que Él es el que salva. Que no es un fariseo, que no es un sacerdote allá el que le va a salvar, el que le iba a permitir entrar a un templo. Hermanos queridos, el templo de Jerusalén tenía varias partes. Una parte que era el lugar santísimo, nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Es triste eso, pero hay que decirlo, nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, una vez. Después seguía el lugar santo.
Y ese lugar estaba destinado para los sacerdotes, para los levitas, los que ofrecían sacrificio y todo eso. Y luego después seguía un espacio para toda la congregación de los judíos. Y después seguía el patio de los gentiles, los que ustedes así como yo podíamos ser, que no éramos judíos, allá, quedaban allá afuera, ya no cerca. Imagínese usted que este eunuco ni siquiera era un gentil, no lo tomaban como gentil, sino que como un castrado. Porque había una época, en esa época, que los gentiles podían convertirse en prosélitos. Diga prosélito. Después usted va, como es curioso, va a ir a examinar, a estudiar más eso. Pero un gentil, que no era judío, digamos, podía convertirse en prosélito. ¿Y qué hacía un prosélito? Los circuncidaban y podía congregarse. Podía entrar a una sinagoga, podía entrar a un templo con ciertas restricciones, pero podía. Pero un castrado nunca podía llegar a ser un prosélito. Nunca. Ese hombre estaba destinado a nada. Y regresaba sin nada de lo que había ido a buscar. Pero Dios dijo, no, de aquí no vas a regresar vacío. Yo te voy a dar el regalo más grande que un hombre puede tener. Te vas a llevar a Cristo Jesús en tu corazón. ¡Qué bello! ¡Qué tristeza es que muchos que vienen a este templo no son eunucos, ni son castrados, ni son nada de eso! Pero aquí se les ofrece la salvación y se van vacíos como vinieron. Y dicen otra vez va a ser, otra vez. Ese hombre iba a viajar 10 meses para cumplir eso. 10 meses. 10 meses. Y Dios dijo, no. Tú no vas a regresar vacío a tu país. No vas a regresar vacío. Yo te voy a dar eso. Yo te voy a dar esa bendición grande. Te voy a dar esa bendición maravillosa. Y Felipe le empieza a explicar, le empieza a decir quién es Cristo Jesús, por qué viene, por qué vino, por quiénes vino, cómo murió, por qué murió, cuál es la razón especial de la venida de Cristo a la tierra. Comienza a explicarle. Y el eunuco, maravillado, agradecidísimo. Hermano Jorge, ¿qué terminamos? Número 4. Número 4. La evidencia de la predicación. Dígalo conmigo, dígalo, la iglesia, diga. La evidencia de la predicación. ¿Qué quiere decir? La prueba de la predicación. La prueba de la predicación. Es la conversión de un corazón. Es la evidencia de la predicación. ¿Es qué? La conversión La del corazón. La conversión de un corazón. Versículos del 36 al 40, hermanos. Leámoslo, dice. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ahí ponga atención y dígalo con cariño eso que viene. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Aceptando a Cristo como su Salvador personal. Amén. 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 Siga. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Déjeme
déjeme hablar sobre este momento precioso. Felipe quizás le mencionó en todo lo que le había explicado el bautismo. Iban caminando ahí en el carruaje y hallaron un lugar donde había agua. Muy difícil, por cierto, muy difícil, muy difícil. Pero para Dios no es difícil, ¿verdad que no? Pero puso un oasis muy lindo por ahí y dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué dice Felipe? Si crees, bien puedes hacerlo. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo. Que Jesucristo. Mire qué declaración usted. ¿Cuántos días le llevó a Felipe convencer? No. Una sola plática bonita tuvieron. Una plática linda, un rato. Y ese hombre iba gozoso. Dice que regresó a su casa. Gozoso, fue bautizado. A Felipe el Espíritu lo arrebató y se lo llevó por otro lugar llamado Azoto. Y él dice que regresó gozoso de su viaje. ¿Qué son de estas dos personas? ¿Qué fueron de estas dos personas? Felipe regresó a Azoto, que está cerca de Jope, un lugar precioso, yo conocí en Israel, lindísimo, y allí predicó toda esa zona del Evangelio del Señor. E incluso usted recuerda que el libro de los Hechos habla cuando Pablo le visitó, dice que Felipe tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Ahí estaba todavía, trabajando en el Señor. Pero ¿qué pasó con el eunuco? ¿Por qué el eunuco había llegado a Jerusalén? ¿Cuál era la razón de que este hombre había llegado a Jerusalén? Porque estaba ahí. Hay algunas versiones muy bonitas. Se dice que Salomón recibió la visita de la reina ¿de qué? De Sabá. Salomón recibió a la reina y que le llevaba regalos y le llegaba a preguntar preguntas difíciles y que esto y lo otro y Salomón, y esa mujer estuvo allí mucho tiempo con él y después se regresó para Etiopía. Dicen que esta reina de Sabá iba embarazada de Salomón y allá tuvo un hijo. Y la primera iglesia cristiana que se fundó en África fue en Etiopía. Incluso dicen que Salomón le regaló una réplica de lo que él era el arca del pacto para que la llevaran. Y algunos ahora dicen que es la verdadera arca y no es así, fue una réplica que le regalaron. Y allí se formó la primera iglesia cristiana en África. Ese hijo de Salomón aprendió mucho porque la reina de Sabá lo mandó de regreso al reino de Salomón para que lo instruyera en el cristianismo. Y este hijo regresó a África a predicar, a enseñar. Sin duda alguna, este eunuco tenía mucho conocimiento del cristianismo. ¿Y sabe qué se cuenta? Que el primer pastor que hubo en Etiopía fue el eunuco. ¿Qué le parece a usted? Bellísimo, bellísimo, lindísimo. Pero yo quiero terminar con algo. Este eunuco de seguro que siguió leyendo. Este eunuco siguió leyendo la Biblia. ¿Estaba en cuál capítulo dijimos? Capítulo 53 de Isaías. Y este eunuco quizás siguió leyendo y se ha de haber encontrado con una de las sorpresas más grandes de su vida. Con el regalo más grande que pudo haber leído en la Biblia. Porque llegó al capítulo 56
que lo vamos a buscar todos y lo vamos a leer, lo que Dios le estaba dando a este eunuco. Con eso terminamos. Quiero que usted vea cómo Dios prepara hasta el regalo de Jorgito, capítulo 56 de Isaías, de los Salmos. Esto ya casi está terminando. Sí, capítulo 56 me parece de que es del versículo 3 al 5. Mire lo que Dios le habla al eunuco. Parece que es del 3 al 5, hermano Jorgito. Isaías 56, de 3 al 5. Amén. ¿Lo tienen, iglesia? Léalo, mire, gócese, porque para usted también. Porque dicen, yo no puedo entrar que los pecadores, yo estoy... No, oiga. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, acompáñeme. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Oyó? Amén. ¿Oyó? ¿Qué habrá pensado ese eunuco? Qué elección más bella la que hice. Si Dios mismo me está diciendo que Él me va a dar lugar en su casa. Aquellos no me quisieron dejar entrar. Esos hombres no me dejaron entrar al templo. Pero Dios sí me va a dar la oportunidad de entrar en su casa. ¿Sabe qué? El Señor también para cada uno de nosotros tiene destinado un lugar en su casa. Créelo y que el Señor los bendiga a todos. Padre, buen Dios, Señor del cielo, bendito seas por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque quiero darte las gracias así abiertamente, porque mucho tiempo del que estuve aquí arriba en tu altar lo pasé parado, Señor. Gracias. Gracias. Porque eso te lo pedí de corazón. Gracias, mi Dios, mi Señor. Gracias, papito chulo. Bendito seas. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor. Y yo solo quiero pedirte que si hubiera alguien en este lugar, un hombre o una mujer que nunca te han recibido como el Salvador de su vida, ahí donde está, así abiertamente, bien bonito, levante su mano, póngase en pie. Queremos que usted se lleve este regalo, igual que aquel etíope que regresó gozoso a su país, para que usted regrese gozoso a su casa también. Vamos, póngase en pie. ¿Estamos completamente en familia? Qué lindo eso, qué lindo. De verdad, gracias, papito lindo. Llévanos con tu paz y tu bendición a casita. Cuídanos, guárdanos. Permítenos que podamos vivir el resto del día en paz, en armonía con toda nuestra familia y con todas las personas que nos toque, Señor, relacionarnos. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén y amén.